Veamos ahora de qué manera exportamos datos de Simio a Excel y hagámoslo con un ejercicio de registro de materiales que dice: una empresa se dedica a la elaboración de 3 tipos de componentes utilizando 3 tipos distintos de tornillos. Los datos se muestran en la tabla que ven en pantalla. Las solicitudes para armar los componentes se reciben en un tiempo que sigue una distribución exponencial con media de 3.2 minutos. Inicialmente, se cuenta con 375 tornillos tipo 1, 425 tipo 2 y 517 tipo 3. A la empresa le interesa llevar un registro del número de componentes producidos de cada tipo y del material restante en el almacén de materia prima. Y se desea hacer estos registros justo antes de que se provea material nuevamente, lo cual sucede cada 8 horas. Cada vez que se abastece la materia prima, se reciben 400 tornillos de tipo 1, 520 de tipo 2 y 450 del tipo 3. Simule por un periodo de 2 semanas y determine si la cantidad de material recibida es adecuada para la producción que se tiene y si hay algún material que se termine antes de ser reabastecido. Y vayamos a la construcción del modelo. Para ello, necesitaremos un source y 3 workstations, ya que recuerde, tendremos consumo de materiales. Y la salida. Al source le llamaremos solicitudes, taller tipo A, taller tipo B y taller tipo C. Y la salida es el envío al almacén. Los unimos por medio de paths. Y para la programación de solicitudes, en donde tendremos que agregar 3 model entity, tipo A, tipo B y tipo C, las programaremos a partir de una nueva tabla de datos, en donde agregaremos una columna para las entidades, una de tipo real y una en la que configuraremos una expresión, y a las cuales llamaremos tipo de componente para las entidades, mix y tiempo de producción. En tipo de componente agregaremos el componente tipo A, el componente tipo B y el componente tipo C, con sus correspondientes mix, 43, 25 y 32. Y en el tiempo de producción, el componente A sigue una distribución uniforme de 2,3. En la columna del tiempo de producción seleccionamos el tiempo de cada uno de los componentes con su distribución correspondiente, asegurándonos que en la configuración de la columna del tiempo de producción la unidad esté en tiempos y que éste sea minutos. No olvide escribir random punto y después el tipo de distribución correspondiente. Regresamos a la ventana de Facility y ahora configuremos en el source que la llegada corresponde a la tabla 1 tipo de componente. En interval time nosotros escribiremos que llegan con una distribución exponencial de 3.2, asegurándonos que son minutos. Y después, algo que ya es costumbre, las entidades las tomaremos de la tabla 1 de la columna mix de manera aleatoria. Ahora, configuremos nuestros paths. Hacia acá, nosotros le diremos que solamente llegarán las tipo A. Al taller tipo A solamente llegan las entidades tipo A. Al taller tipo B solamente llegan las tipo B. Y al taller tipo C solamente llegan las tipo C. Cambiemos el color de las entidades para poder identificarlas fácilmente una vez que hagamos la validación visual de nuestro modelo.
Y vayamos a la programación de nuestras workstations. Para esto nos vamos a Definitions y en Elementos agregaremos 6 materiales, a los cuales llamaremos tornillo 1, tornillo 2, tornillo 3, componente A, componente B y componente C. Y en cada tipo de tornillo, en la cantidad inicial, escribiremos las cantidades iniciales de cada uno de los tornillos. Del tornillo tipo 1 contamos con 375 unidades, el tornillo tipo 2 tenemos 425 y del tornillo tipo 3 contamos con un stock inicial de 517 piezas. Ahora para el componente A, nosotros configuraremos el componente A para indicarle a Simio que requiere 3 tipos de tornillos. El primero de ellos es el tornillo 1 y requiere 3 piezas de tornillo 1. El segundo de ellos es el tornillo 2 y requiere, según plantea el ejercicio, 6 piezas del tornillo 2. Y la tercera es el tornillo 3 y requiere 4 piezas. Y hacemos lo mismo para los componentes B y C. Regresemos a la ventana Facility. Vamos a dar clic en la Workstation Taller tipo A. Y en el tiempo de proceso, le vamos a indicar a la Workstation que la tomará de la tabla 1 y de la columna tiempo de producción. Y en los materiales vamos a agregar 2 elementos. En el primero estaremos consumiendo la lista de materiales del componente A y en el segundo estaríamos generando una producción del material llamado componente A. Y hacemos lo mismo para las Workstation Taller tipo B y Taller tipo C. Bien, guardemos ahora nuestro archivo, abramos Excel y pongamos los encabezados exactamente en las mismas celdas que verá a continuación. Guardamos el libro en la misma carpeta y después en Simio, en Definitions y elementos definidos por el usuario, seleccionaremos Excel Connect y le pondremos que haremos la vinculación con el libro llamado, en este caso, Fábrica de Tornillos XLSX. Ahora, aquí mismo en Definitions Elements, vamos a crear un timer y a ese timer vamos a llamarle tiempo. Y en el intervalo escribiremos 8 y verificamos que son horas para que nos permita controlar la grabación de datos al archivo de Excel cada 8 horas. En States, vayamos a la configuración de algunas variables. Vamos a generar una variable real a la cual le vamos a llamar renglón. Y en el renglón inicial nosotros le vamos a poner un valor de 3 para que nos comience a copiar información en el renglón 3. Ahora, en la ventana Process vamos a crear un nuevo proceso, el cual detonaremos con el evento que le hemos llamado tiempo. Vamos a agregar ahora en los steps definidos por el usuario el Excel Write. En Excel Connect nosotros vamos a seleccionar Excel Connect y en Worksheet nosotros vamos a seleccionar la hoja 1 para que nos guarde los datos en la hoja 1. En la fila nosotros escribiremos renglón, que es la variable que hemos configurado. En la columna en la que comenzaremos a copiar datos es en la columna 1 para que se comiencen a exportar los datos en la columna A
Y en ítems, nosotros agregaremos los siguientes ítems. 4. El primero de ellos nos permitirá copiar la fecha, para lo cual escribiremos la siguiente expresión. Y esto nos devolverá la fecha en la que se realizó el registro del dato. En la siguiente, configuraremos ahora la hora. Y eso lo haremos con la siguiente expresión. En la tercera, configuraremos el tipo de componente. Así que en la expresión, nosotros tendremos el componente A, que es el primero que tendremos que guardar, y que nos diga la cantidad de componentes producidos. Y esto lo tendremos que hacer 3 veces para cada uno de los componentes. Componente A, componente B y componente C. Por último, tendremos que registrar la cantidad de tornillos, así que lo que haremos será escribir la expresión que aparece en la pantalla. Para que nos diga la cantidad de tornillo 1, la cantidad de tornillo 2 y la cantidad de tornillo 3 que se tienen en stock. Y cerramos. Agregaremos ahora un step assign. En la variable seleccionaremos la variable renglón y en el nuevo valor escribiremos renglón más 1 para que nos vaya indicando el número de fila en el cual se pegarán los nuevos datos. Agreguemos ahora un step produce y en production type nos aseguramos de que se seleccione material. En el nombre del material seleccionaremos tornillo 1 y escribiremos la cantidad de 400. Agregamos ahora la producción de tornillo 2 con 520 unidades y de tornillo 3 con 450. Con esto estaremos nosotros reabasteciendo tornillos 1, tornillos 2 y tornillos 3 cada 8 horas. Regresamos a Facility y corramos nuestro modelo según se establece en el ejercicio durante 2 semanas. Damos clic en Fast Forward y esperamos a que termine de correrse el modelo. Una vez que ha terminado de correrse el modelo y antes de abrir el archivo de Excel, es importante dar stop a la simulación para que puedan liberarse todos los datos que serán escritos en la hoja de Excel. Abrimos ahora nuestro libro de Excel, en donde nos damos cuenta que el tornillo 1 se acaba en 2 ocasiones antes de ser reabastecido. El tornillo 2 tendría problemas de abastecimiento ya que se nos comienza a acabar a las 16 horas del primer día y después a las 16 horas del segundo día. Y de ahí en adelante nunca logra reabastecerse antes de que se termine. Y el tornillo 3 no tiene problemas de reabastecimiento.